verso 1. Vamos a hablar de el deseo que David tuvo. David tuvo un deseo. Creo que unos viernes o el viernes pasado habíamos predicado el deseo que David tuvo en el corazón de hacer casa a Dios, ¿no es así? Pero ahora vamos a ver otro deseo que David tuvo en su corazón en un cierto momento. Cuando pasaron más de 20 años, y hubo algo que el pueblo se olvidó. Pero David dijo, no puede pasar esto a nosotros. En mi tiempo, yo como rey no puedo permitir esto. Yo como rey no puedo permitir que la presencia de Dios, que el arca del pacto no esté en Jerusalén. Entonces dicen amén. Yo quiero hablar de lo que David hizo, pero también vamos a recapitular algunos capítulos y vamos a hacer brevemente un repaso de la historia, qué ocurrió y qué pasó cuando el arca del pacto fue quitada de la nación de Israel. ¿Qué es lo que produjo el ser arrebatada, ser quitada? ¿Cuál fue el causante, el motivo de que el arca del pacto sea robada? Entonces dicen amén a eso. Vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 1 en adelante. Leemos las escrituras y dice así: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y por los levitas que están con ellos en sus ciudades, y elegidos para que se reúnan ¿con quién? Con nosotros. Y traigamos, escuche, el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Dale un fuerte aplauso a Dios. Amén. Tome tu asiento. La Biblia nos muestra algo muy importante. Primeramente, ¿qué es el arca del pacto? Vamos a Éxodo capítulo 25 para que entendamos. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Vamos al libro de Éxodo. (25, 16). 25, 10. Rápidamente vamos a ver. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán
el testimonio que yo te daré. ¿Cuántos dicen amén? Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrado a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Hará los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Dios mandó hacer el arca del pacto. Y aquí vemos las medidas, aquí vemos el material que fue hecho, vemos qué es lo que alojaba dentro de ese propiciatorio, que ahí estaba dentro de ese mueble, vamos a decir de esta manera, recubierto de oro, de madera de acacia. Estaba las tablas de los 10 mandamientos, estaba la vara de Aarón cuando reverdeció, y estaba el maná que había sido enviado en el desierto para que quedase como testimonio de cómo Dios dio de alimentar a su pueblo estando en el desierto. Dijo que también hicieran 2 querubines, de los cuales tenían que estar enfrentados, cubriendo con sus alas extendidas, que todas estas cosas tienen significado espiritual. Y dice que de ahí se iba aquel Señor a manifestar y se iba a declarar y les iba a hablar al sumo sacerdote todas las palabras que recibiría el sumo sacerdote yendo al lugar santísimo, presentándose ante el propiciatorio, ante el arca del pacto. Dios le hablaría y él tendría que transmitir al pueblo lo que Dios quiere hablar a su pueblo. ¿Me va siguiendo? La Biblia nos muestra que esto está en el libro de 1 de Samuel, capítulo 3, en el sacerdocio de Elí. Amén. El sacerdocio de Elí, para recapitular hasta llegar a este punto de partida que yo quiero iniciar, para que entendamos lo que Dios nos quiere hablar en esta noche. El sacerdocio de Elí estaba en una gran decadencia, estaba degradado, no había visión con frecuencia, la palabra estaba escaseando, los hijos de Elí estaban profanando lo santo, los hijos de Elí estaban haciendo cosas que desagradaban a Dios. Por eso Dios levantó y se proveyó de alguien llamado Samuel, de un niño que fue producto del deseo de una oración de una madre que consagró y dedicó ese hijo a Dios y que lo entregaría al servicio del Señor. Entonces, amén. La Biblia nos muestra que en un cierto momento, capítulo 4 de 1 de Samuel, hubo batalla con los filisteos. Y los hijos de Elí, sin consultar a Jehová, y sin que Elí consulte a Jehová, si que el Señor les iba a dar la victoria ante los filisteos, ellos dijeron: carguemos el arca del pacto y llevemos el arca del pacto a la batalla. Será que nuestros enemigos verán el arca del pacto y temblarán, y hará que el Señor nos entregue a nuestros enemigos en nuestras manos. Lo que podemos ver en este relato histórico es que ellos tomaron con la fuerza el arca del pacto sin antes consultar a Dios,
Si antes presentarse el sacerdote pidiéndole al Señor, a Jehová su Dios, si era adecuado que el arca del pacto saliera del lugar que estaba entre cortinas y fuera al lugar de batalla para ver si Dios le daba la victoria. Diga conmigo, lo tomaron por la fuerza. ¿Qué simboliza o qué representa eso? Representa que el hombre tomó al Señor por la fuerza y el hombre actuó en la fuerza natural. No fue bajo la guianza y no fue bajo la dirección de Dios que el Señor les dijo que vayan y que llevaran el arca del pacto que simboliza la presencia de Dios y que vayan al campo enemigo para que sus enemigos cayeran en batalla en ese día. Ellos no hicieron eso. Ellos fueron, entraron y tomaron el arca y fueron a la batalla. Claro, cuando todo el pueblo vio, dice la Escritura, que llevó el arca del pacto, gritaron con gran voz, que se estremeció la tierra. Y dice que los filisteos oyeron el clamor, el grito, y dijeron: ¿quién es este Dios acaso que ha venido al campo de batalla? Y este Dios nos destruirá. Pero uno de los filisteos dijo: no temamos, no tengan miedo, porque nosotros vamos a pelear contra los hebreos y los vamos a derrotar. Esa declaración de ese filisteo tuvo cumplimiento. Escuchen. Y esto me muestra algo. Me muestra la manera del proceder del ser humano cuando no se deja guiar por Dios. Cuando hace las cosas a su manera y a su voluntad, sin ir a la consulta a Dios, sin ir a la oración, sin ir a las Escrituras, sin pedir consejo de los pastores, de las autoridades, y hacen las cosas de la manera que quieren hacer según su corazón. Ellos dijeron: si nosotros llevamos el arca, Dios nos va a respaldar, Dios va a estar con nosotros, pero no fue de esa manera. Pero un filisteo declaró algo y dijo: vamos a pelear, esfuércense filisteos y no temamos, porque nosotros no vamos a servir a los hebreos, sino que los hebreos nos van a servir. Y esa declaración de ese pueblo enemigo tuvo cumplimiento ese día, porque en ese día el pueblo hebreo cayó en la mano de los filisteos. Cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera y a nuestro parecer, somos derrotados en un sentido espiritual por Satanás. Caemos en derrota. Somos derrotados porque nosotros no nos dejamos direccionar, o no dejamos que el Señor nos dirija a nosotros. Hacemos como nosotros creemos, intuimos o pensamos que es la manera correcta, pero no es la manera correcta. Entonces ahí es donde el creyente fracasa, ahí es donde el creyente es derrotado. ¿Qué pasó en esa batalla? Fueron derrotados. Decía el que está a tu lado: no seas derrotado. Decía el que está a tu lado: no seas derrotado por tus pensamientos, no seas derrotado por tus sentimientos. Cuando tú no te unes a Dios y tus sentimientos son más fuertes que la voluntad que deseó a Dios, eres derrotado por tus sentimientos, eres derrotado por tu mente, por los pensamientos que Satanás aloja en los pensamientos del hombre. Y entonces el hombre cae en el enredo y en el juego del diablo, y el diablo lo derrota. Entonces, ¿qué pasó en esta historia? Recapitulando un momento hasta llegar al punto de partida que quiero llegar. Diga conmigo: vemos la derrota del pueblo. No solamente fueron derrotados, escuchen, no solamente ellos fueron derrotados, sino que los filisteos se apoderaron del arca de Dios. Tomaron la presencia de Dios. Esto fue antes, escuche, yo quiero explicarle algo. Esto fue antes que Israel tuviese rey. Todavía no había rey en Israel. El que juzgaba a Israel era Samuel, pero Samuel era muy pequeño todavía. El que según juzgaba a Israel era el sacerdote Elí. Pero ¿cómo estaba el sacerdocio de Elí conmigo? En degradación.
en decadencia. Como estaba ese sacerdocio, no había visión con frecuencia, no había dirección de Dios. Entonces, en un lugar que no hay dirección de Dios, en un lugar que no hay una palabra firme, en un lugar donde no hay orden, en un lugar donde Dios no es tenido en cuenta, comienza a carecer todas estas cosas espirituales. Cuando en tu casa no hay orden, cuando en tu matrimonio no hay orden, como tú, sacerdote de Dios, varón, no pones orden, entonces va a haber una degradación a tu casa, va a haber una degradación espiritual. Las cosas tienen que ordenarse y tienen que tomar el curso divino según la dirección de Dios. Amén. ¿Me va siguiendo? ¿Qué pasó entonces? Vean conmigo, el arca fue quitada. Quitaron el arca, robaron el arca. Y los filisteos llevaron el arca, ¿a dónde? Al templo del dios Dagón, que era el dios de ellos. Israel fue derrotado. Escuche, y ya Dios se había anticipado y ya había dicho que los hijos del sacerdote Elí iban a morir en batalla. ¿Y qué pasó? Murieron ese día en batalla. También, ¿qué pasó cuando la noticia le llegó al sacerdote Elí que sus hijos murieron y que el arca del pacto fue retenida y robada y quitada del pueblo de Israel? Él cae, se desnuca y muere. Ya Dios había hablado, ya Dios había dicho que ese sacerdocio estaba en degradación, que ese sacerdocio no estaba correcto, que las cosas no se estaban haciendo de la manera que Dios quería que se haga. Esto nos da a entender en un sentido doctrinal que cuando uno no hace las cosas bien en el orden establecido por Dios, las cosas van a fracasar. Cuando la iglesia no se maneja conforme a las escrituras y conforme a los principios espirituales, esa iglesia va a estar desordenada y en esa iglesia va a haber cosas que no van a funcionar correctamente. Entonces, amén. Cuando ese sacerdote no lleva correctamente la situación de la iglesia conforme a las escrituras, conforme a los propósitos establecidos de Dios, la iglesia va a entrar en una decadencia. Pero cuando nosotros comenzamos a alinearnos a la voluntad, al propósito, al deseo, a los principios de Dios, esa iglesia va a marchar, esa iglesia va a funcionar, porque el que guía esa iglesia es el Espíritu Santo de Dios. Aplaudan. Amén. Escuchen. El arca fue robada, fue llevada al templo de Dagón, que era dios de los filisteos. Diga conmigo, Dios no necesita que yo lo defienda, porque Dios no necesita que nosotros lo defendamos a Él. Dios te tiene que defender a ti. Entonces, el Señor se revela desde ese templo pagano. Y no da casualidad, porque no es casualidad. Ponen el arca del pacto delante del dios Dagón. Y al otro día, cuando los filisteos van a ofrecer sus ofrendas a Dagón, Dagón estaba derribado delante del arca del pacto, delante del Dios. Lo vuelven a levantar y lo colocan en su lugar. Y al otro día, nuevamente, dice la Escritura, ya capítulo 5 de 1 de Samuel, dice que el dios Dagón estaba partido a la mitad. Y Dios se revela y se manifiesta de una manera poderosa y comienza a enviar su juicio sobre los filisteos. Y envía una enfermedad, y la enfermedad eran tumores malignos que comenzaron a afectar a todos los filisteos. Y ellos entendieron que este Dios era poderoso, el Dios de los hebreos. Entonces dice amén. Resumiendo la historia, los filisteos, llenos de plagas y de los juicios de Dios, miren cómo es Dios. Cuando Dios determina juicio sobre nuestros enemigos,
Cuando Dios determina hacer algo contra aquellos que se levantan contra los hijos de Dios, hay de aquel que se agarre a aquel que se opone o que se levanta contra los hijos de Dios. Por eso Jesús dijo, aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños, es mejor que se ate una piedra de molino y se arroje al fondo del mar. ¿Ustedes dicen amén? Hay de aquel que quiera hacer tropezar a uno de mis pequeños, hay de aquel hombre, hay de aquella mujer, hay de aquello que hagan que mis hijos se extravíen de mi camino. Es mejor que no haya nacido, porque se van a encontrar con este Dios de justicia, se van a encontrar con este Dios que si no se arrepiente, Dios va a tomar carta en el asunto y va a hacer lo que tiene que hacer. ¿Ustedes amén? Hay de los brujos que nos maldicen y que nos trabajan y que hacen maldiciones contra ti. Hay dos cosas: o se convierten a Dios o van a morir. O se convierte o Dios lo corta de la tierra, porque esto es así. ¿No dicen amén? ¿Y a su nombre? Los filisteos dijeron, no podemos tener el arca del pacto en nuestro lugar, devolvámosla y mandemos enseres de oro para que sea la expiación y que Jehová nos perdone por nosotros haber tomado el arca del pacto. Los propios enemigos, ellos mismos entendieron que todo este perjuicio que estaba viniendo sobre ellos era porque ellos tenían el arca del pacto de Dios. Y esto me muestra algo poderoso, que Dios se va a revelar y se va a manifestar, y Dios puede hacer estrago a donde haya personas que no amen, a donde haya personas que aborrezcan a los hijos de Dios. Dios le está dando tiempo a esa persona que se arrepientan. ¿Lo dicen amén? Escuchen. Capítulo 7 de Primera de Samuel. El arca es devuelta. Escuchen. Pero el arca fue llevada a la casa de Abinadab. Y dice que el arca, Abinadab era uno de los sacerdotes y tuvieron que santificar a su hijo Eliezer para que su hijo Eliezer pudiera cargar el arca y llevarla y depositarla en su casa. Pero dice que el arca estuvo 20 años en esa casa. ¿Cuánto estuvo en esa casa? 20 años. Escuchen. Luego se levanta, escuche, el rey Saúl. Algo Dios me mostraba de esta palabra. Y yo decía, ¿por qué, Señor? Le preguntaba al Señor, le hice una pregunta al Señor. Y le dije, ¿por qué Saúl no se interesó en traer el arca del pacto? Porque si usted ve, Saúl en ningún momento de su corto periodo de reinado, él no se interesó en traer el arca de Dios nuevamente hacia la nación de Jerusalén. El arca del pacto estuvo 20 años en la casa de un sacerdote, de una persona que fue llevada. Y ahí viene el periodo de Saúl. Ya conocemos la historia que le ocurre a Saúl. Saúl fue cortado y fue desechado cuando desobedeció a Dios. Pero me llama mucho la atención que Saúl no tuvo en su corazón traer un arca del pacto, que simboliza traer la presencia de Dios hacia tu casa. Pero cuando llega el tiempo de David, cuando David asume como rey, lo primero que él piensa es en traer el arca del pacto a su casa. Es en volver a traer la presencia de Dios. Por eso dice lo que leímos aquí. Y traigamos, verso 3 del capítulo 13, y dice, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros.
interesó en traer la presencia de Dios. Hubo un rey que no tuvo en su corazón, aunque Dios lo eligió, y aunque Dios en un momento estuvo con él, pero en un momento él desobedeció, en su corazón él no deseó que la presencia de Dios viniera y estuviera en la ciudad de Jerusalén. Es más, la Biblia no lo relata, pero yo al ver esta historia me imagino que no pensó en el arca del pacto, que no lo pensó, no lo tuvo en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué significa esto en un sentido espiritual? Hay creyentes en este siglo XXI que solamente se acostumbran en venir a la iglesia, en que saben los días de culto que tienen que venir, pero lo que poco les interesa mucho es tener y es adquirir la presencia de Dios continua en su vida. Muchos creyentes se conforman con venir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios, recibir una oración y vivir su vida, pero carente de que la presencia de Dios esté en su vida continuamente, recurrentemente, y que esa presencia se una a la vida de ese creyente. No seamos como Saúl, que aunque tenía una posición, aunque era un hombre de gobierno y era un rey, él lo tuvo en poco, y aunque Dios lo usó, aunque Dios lo pueda usar, aunque Dios pueda hacer en nuestra vida cosas y utilizarnos, nosotros no tenemos que solamente ser utilizados por un don que podamos obtener de Dios, sino lo que tenemos que desear como David es traer la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra casa y en todas las áreas de nuestra vida. Aplauda, querido. Por eso David convoca a todo el pueblo, a los sacerdotes, a los levitas, y dijo: manden a buscar a donde están dispersos todos los sacerdotes y parte del pueblo, reúnanlos en Jerusalén para que podamos volver a traer el arca del pacto. Porque desde los tiempos, escuchen, de Saúl nos hemos apartado. David reconoce que el gran fracaso de Israel vino porque la presencia de Dios no estaba en medio de ellos. ¿Cuánto dicen? Cuando la presencia de Dios no está en medio de nosotros, cuando la presencia de Dios no es valorada, no es amada, no es deseada, Dios te puede dar alguna victoria, pero no va a ser algo que te traiga satisfacción. Pero va a ser completamente diferente cuando tú deseas la presencia de Dios y cuando tú venzas a tus enemigos espirituales. Es porque la presencia de Dios está en tu vida. Es porque la presencia de Dios tú la estás deseando y la estás anhelando. Entonces David dijo: no puede ser que la presencia de Dios, que el arca del pacto, la tenemos que volver. Entonces, en un sentido espiritual, David hizo que la presencia de Dios retornara para que esté en medio de ellos. Es decir, Dios viniendo nuevamente a ellos. Aunque Dios estaba con David, pero la presencia, el arca del pacto, la presencia de Dios era muy importante, tanto para David y tanto para todos. Entonces, si tus parientes, si algún creyente dentro de tu hogar, por ahí tú te estás congregando aquí, pero otros se congregan en otro lado, puede pasar eso. Puede pasar eso. ¿Cuántas veces hay parientes que se congregan en iglesias diferentes? Pero también tú ves la vida de ese creyente como está. Tú ves el deseo si tienen por Dios, porque aman a Dios o no.
O simplemente se han acostumbrado a una vida rutinaria de ir a la iglesia y cantar, alabar, escuchar la palabra, irse y vivir su vida normal, monótona, una vida carente de la presencia de Dios. Pero si tú eres diferente, eso va a marcar la diferencia. Si tú eres diferente y tú estás viendo a otro creyente que conoces, y tú estás recibiendo una palabra donde debes de enamorarte de la presencia, donde la presencia de Dios tiene que estar en tu vida, en tu casa, pero el otro creyente toma en poco la presencia, toma en poco la santificación, toma en poco el deseo por las cosas de Dios, en tener seriedad, reverencia a las cosas de Dios, pero tú eres totalmente diferente. Ahí hay una diferencia entre un Saúl y un David. Hay una diferencia entre un Saúl que era movido por Dios, que obedeció a Samuel hasta cierto momento, y ahí vemos la gran caída y el gran corte del reinado de Saúl por desobedecer y por querer quedar bien con el pueblo, como terminó sus días. Ahí están los creyentes que quieren quedar bien con el pastor o con los líderes. Y usted no tiene que quedar bien conmigo, usted tiene que agradar a Dios. Claro que tiene que obedecer, claro que tiene que honrar, que amar a sus pastores, pero conmigo no tiene que quedar bien, tiene que quedar bien con Dios. Y aunque haya hermanos que en algún momento te hayan dicho, tú eres un chupamela del pastor, o tú eres una oreja del pastor, no importa lo que te digan, tú sé obediente, tú sé fiel. Tú mantente fiel al Señor, mantente fiel a la visión que Dios nos dio como iglesia por medio de las Escrituras. Mantente fiel a la casa de la cual Dios te colocó y te puso, la cual estás recibiendo bendición, la cual estás recibiendo en tu vida cambios y transformación por medio del Espíritu Santo y la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces vemos la diferencia de los creyentes que realmente anhelan la presencia de Dios. Usted ve un creyente que anhela la presencia de Dios y continuamente te está hablando de amar la presencia, de cuidar, de orar, de encerrarte. Sus palabras van a ser no, pero tenemos que cuidar su presencia. Debemos de amarla, debemos de estar en la casa del Señor, debemos no tener límites en buscar a Dios. Pero otro creyente que no tenga este deseo porque vive un cristianismo relajado, light, que todo es libertinaje, pero ¿para qué tanto vamos a orar si Dios nos escucha? ¿Para qué te vas a arrodillar tanto si ahora Dios te va a escuchar? Y ahí tú estás viendo y notando la diferencia. Que seremos objeto de burla, de menosprecio y de un montón de cosas. Pero David me llama la atención, dice: desde los tiempos de Saúl nosotros no hemos hecho caso, nosotros no hemos traído el arca estuvo ausente más de 20 años. Qué triste es vivir una vida ausente de Dios, una vida, eso se llama vivir una vida religiosa, carente de la presencia de Dios. Eso es vivir religiosamente. Es vivir una vida carente de experiencia, una vida apática, una vida tibia, una vida en un tiempo estamos bien, en un tiempo nos vamos para el mundo, en un tiempo queremos a Dios, pero en otro tiempo nos seducen las cosas del mundo y nos vamos para el mundo. En un momento somos derrotados por oír cosas que no tenemos que oír y somos derrotados por eso. Eso es vivir una vida carente, una vida seca, sin la presencia de Dios. Por eso Saúl fue cortado por desobedecer a Dios y él quería quedar bien con el pueblo. ¿Qué le dijo al profeta Samuel? El pueblo, yo consentí al pueblo porque el pueblo me estaba hablando y tuve temor que el pueblo se me fuera. Entonces yo hice lo que no tenía que hacer, parafraseando te estoy diciendo lo que Saúl hizo. ¿Cuánto dice amor? Desde los tiempos de Saúl no hemos hecho caso de ella. Dígale que está a tu lado: si mucho tiempo no hiciste caso,
si en mucho tiempo no buscaste a Dios de una manera profunda, si hace mucho tiempo no buscas a Dios de una manera intensa, hoy es el día, porque hoy el arca del pacto, hoy la presencia de Dios retorna a nuestro espíritu. Hoy la presencia de Dios se va a intensificar mucho más en nuestro espíritu. Yo quiero soltar, levanta tu mano esta palabra para tu vida. Si hace mucho tiempo, si hubo cosas en tu vida que han hecho que el arca, que la presencia de Dios no haya tenido en cuenta en tu vida, pero a partir de hoy será diferente. A partir de hoy no serás derrotado. A partir de hoy no serás derrotado como Israel por los filisteos, sino que a partir de hoy, si tú tomas esta palabra, si tú tienes esa actitud, ese deseo que tuvo David en traer el arca del pacto, en traer la presencia de Dios, te puedo asegurar que tu vida no será la misma, tu vida cambiará, tu vida será diferente. Y yo quiero liberar esta palabra para tu espíritu. Si estuviste ausente de la presencia, si la presencia estuvo guardada, estuvo alojada en un mueble, estuvo ahí retenida y no la has tenido en cuenta, a partir de hoy Dios nos dice, si tú haces que esa presencia retorne, que esa presencia retorne, esa presencia que retorne significa decirle al Señor, me entrego a ti de todo corazón y abro mi corazón y mi espíritu para que tu presencia se intensifique en mi espíritu. Y a su nombre. Todo el pueblo estuvo de acuerdo. Diga conmigo, estoy de acuerdo con esto. Mira que está a tu lado, ¿tú estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo que la presencia tiene que retornar? ¿Estás de acuerdo que la presencia se tiene que intensificar? ¿Estás de acuerdo que la presencia de Dios tiene que estar alojada en nuestro espíritu y se tiene que intensificar y expresar en este tiempo? ¿Qué dijo la asamblea? ¿Qué dijo el pueblo? ¿Qué dijeron los sacerdotes? Sí, rey David, yo estoy de acuerdo, estamos de acuerdo. Este deseo, esto que nació en tu corazón, es nuestro agrado también, porque nosotros queremos que la presencia de Dios venga aquí. Por eso la Biblia dice que donde dos o tres están de acuerdo, en mi nombre yo estaré en medio de vosotros. Donde hay acuerdo, Dios está. Entonces, como estaba de acuerdo la asamblea, como estaban de acuerdo los levitas, como estaban de acuerdo los sacerdotes, el Señor dijo, me agrada este deseo de David. Entonces David fue a buscar la presencia de Dios. Porque hay acuerdo. Dile que está a tu lado, yo quiero estar de acuerdo, hermano, contigo. No tiene que haber desacuerdo entre nosotros, decirle. Tiene que haber acuerdo. Porque si hay acuerdo, la presencia de Dios va a estar con nosotros. ¿Sabe cuando la presencia de Dios se va de una casa, de un matrimonio? Cuando hay desacuerdo. Se pierde. Él no está donde hay desacuerdo. Él no puede operar donde hay desacuerdo, donde hay división, y no está. El que está reinando ahí es Satanás. Pero donde hay acuerdo en un matrimonio, donde hay acuerdo en una familia, Dios se establece ahí. Porque donde dos o tres están en su nombre buscando y en acuerdo, Dios está en medio. Dios no está, escuche, Dios no está a una derecha, Dios no está a una izquierda, Dios está en el centro. Quiere decir que Él es el centro de nuestra vida. Amén. Y si Él es el centro, todo gira alrededor de Él, porque Él es el centro. Aleluya. Dile que está a tu lado, que Él sea nuestro centro. Levanta tu mano y dile, Señor, sé tú mi centro en todo. Levanta tu mano un momento. Yo siento un fuego aquí, hermano, muy fuerte. Dile al Señor, sé tú mi centro, Señor. Sé el centro de mi vida en todas las cosas que a partir de hoy comiencen a ocurrir. Pero tú seas el centro. Sé el centro de mi hogar, sé el centro de mi matrimonio. Señor, si en estos tiempos hubo desacuerdo, si en estos tiempos hubo cosas que te han desplazado y que tu presencia no estuvo para el desacuerdo, no más eso, Señor. Queremos estar en acuerdo, Padre. Cuando una familia se comienza a restaurar, las cosas comienzan a cambiar. Cuando una familia se comienza a terminar el pleito, se comienzan a perdonar, comienza a restituirse el amor, comienza
comienzan a restituirse las buenas palabras amables, comienzan a restituirse la amabilidad, el amor, y todo comienza a volver porque Dios viene ahí. ¿Cuántos dicen amén? La asamblea y todos dijeron: estamos de acuerdo contigo, David. Y esto es tremendo, porque cuando hay alguien que quiere hacer las cosas bien, el pueblo va a probar eso. Cuando hay alguien dispuesto a que las cosas funcionen de la manera correcta y la propuesta sea buena, sea beneficiosa, sea una propuesta que va a traer beneficio a todos, porque cuando nosotros buscamos a Dios de la misma manera, todos por igual, de la misma manera, para todos es beneficio. No solamente para mí como pastor, para ti también, pero tú estás de acuerdo conmigo, estamos de acuerdo con la palabra, estamos de acuerdo con la doctrina, estamos de acuerdo con el proceder, entonces la gloria de Dios viene ahí. ¿Cuánto dicen? Pero cuando hay división ahí es triste. ¿Sabe por qué? Saúl no se interesó en traer el arca del pacto, porque Saúl tenía celos. David era el rey que Dios iba a levantar y que era conforme al corazón de Dios, pero Saúl tuvo celos. ¿Qué significa esto? Saúl se interesó más en el reinado, en ser él visto como rey, que en traer la presencia de Dios. Los celos los consumieron tanto, los celos de que cantaran que David mató a sus 10.000 y él a sus 1.000, eso fue motivo de que el corazón de Saúl comenzara a inclinarse y comenzara a tornarse en el pecado del celo, en querer tornarse en matar a su prójimo. Entonces él estaba más enfocado, escuche, en ser rey, en ser visto, en ser el rey de Israel, que traer la presencia de Dios. Pero David no estaba interesado en eso, aunque él ya era rey, porque ya Dios lo había ungido, pero él esperó su momento hasta que se ha levantado como rey. Imagínense si David hubiese sido ungido a la edad de los 14, 15 años, que fue ungido por el profeta Samuel, y él decía: bueno, ahora yo soy el rey de Israel. Se hubiera notado la soberbia y el corazón que no era conforme, pero David esperó el tiempo de Dios. David esperó el momento de que Dios le dijera: ahora asume el trono, ahora eres el rey de Israel. Pero en cambio Saúl no. Por eso Saúl tenía un corazón que se inclinó a la desobediencia, se inclinó al celo. En cambio David tuvo un corazón que dijo: el arca del pacto no está en medio de nosotros y nosotros queremos que vuelva. David se interesó, escuche, siendo el rey él no se interesó por su reinado, se interesó más por Dios, para que la presencia de Dios retornara. Porque si la presencia de Dios retornara y él traía el arca del pacto, Israel tendría seguridad de que Dios se caería en medio de ellos. Aleluya. A veces hay creyentes que le interesa más el lugar, le interesa más la posición en la iglesia, le interesa el ser visto en la iglesia. Imagínense en esa misma iglesia que quieren ser vistos, como canta, como se lucen, que la presencia de Dios. A veces hay creyentes que se entristecen porque todavía no son colocados en los lugares que ellos pretenden que tienen su ministerio. Porque Dios está trabajando en tu vida y está preparándote para que cuando sea el momento oportuno, Dios te va a levantar y va a ser glorioso y poderoso. Tú tienes que servir a Dios en el lugar que te coloque. Tú orando estás sirviendo a Dios. Tú sembrando estás sirviendo a Dios. Tú predicando afuera estás sirviendo a Dios. Tú limpiando la iglesia estás sirviendo a Dios. El mal concepto del servicio muchas veces es que si tú no eres un líder o no estás en un lugar visible de la iglesia, no eres nada. Y eso es una mentira del diablo.
Porque podemos servir todos a Dios en el lugar donde estemos. Pero cuando Dios te quiera levantar, porque Dios marcó un ministerio en tu vida, Él te va a levantar en el momento oportuno. Él te va a levantar en el momento adecuado. Él te va a colocar en el momento como esperó David. David esperó casi 15 a 20 años hasta que era asumiera como rey de Israel. Pero en medio de ese esperar, tuvo que ser, ¿se acuerdan? El mensaje que predicó el pastor Pablo cuando David formó su carácter con Saúl, cómo su carácter fue formado por medio del rey Saúl, que lo quería matar y perseguir. Ese que en un momento lo amó y le dijo, déjamelo a mí, tráemelo a mí, que viva conmigo en el palacio, ese mismo en una ocasión lo quería matar. Y David tuvo que pasar por ese proceso. Tuvo que formar el carácter del Señor, soportando la persecución de Saúl. Diga que está a tu lado, Dios te está formando. Resiste cuando te persiguen. Aún tus propios hermanos de la iglesia pueden tener alguna diferencia, pero Dios te está formando. Dios está formando tu carácter. Puedes tener alguna diferencia, algún roce de palabras, pero Dios te está formando. Está viendo cómo tú contestas, cómo tú respondes a eso. Está viendo cómo te pueden criticar o te pueden perseguir. Que claramente no tendría que estar eso, pero muchas veces hay eso. Pero ahí nosotros demostraremos si el Señor está forjándose en nosotros. Ahí nosotros mostraremos si Cristo se está expresando en nuestro carácter, en nuestro esperar, en nuestro hablar, en nuestro proceder. Entonces, amén. ¿Dónde estaba el arca? En la casa de una persona llamada, ¿cómo? Aminadab. Todos sabían que estaba en ese lugar. 20 años estuvo ahí. Y no hubo manifestación de Dios a través del arca, no hubo nada que ocurriera. No hubo una manifestación, nada. Escuche, era sacerdote y nada pasó. Vamos al versículo 6. Y subió David con todo Israel a Bará de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasarle allí el arca de Jehová, Dios, que mora entre los querubines, sobre el cual su nombre esté invocado. De ahí dijo, que leímos en Éxodo, de ahí, como dice en Éxodo 25, 22, de ahí yo me declararé a ti y te hablaré a ti. Cuando invoque el nombre de Dios, desde ahí Dios iba a hablar. Cuando dice amén. Verso 7. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro, ¿cómo? Nuevo. Y Usa y Ayó guiaban el carro. Entonces, ¿qué ocurre aquí? La historia relata que fueron a la casa de Abinadab, montaron el arca en un carro, arrastrado por bueyes, iba el arca en un carro, arrastrado por bueyes, llevado. ¿No es así? ¿Dice eso? Y el arca lo guiaba Usa y Ayó, guiaban el carro. Y David y todo el pueblo se regocijaban delante de Dios. ¿Cómo iba el pueblo de conmigo? Regocijándose. ¿Por qué se iban regocijando? Porque la presencia de Dios volvía a Israel. Porque la presencia de Dios, el arca de Dios, retornaba al lugar donde tendría que haber estado. Estuvo 20 años en un lugar donde no le dieron importancia, donde no hubo alguien que le dio valor, importancia. Ni aún a Aminadab le dio importancia. Y eso es triste, porque era un sacerdote de Dios y no le dio el valor adecuado. No le dio. ¿Sabe que era tener la presencia de Dios en una casa? Es lo más extraordinario de Dios.
En aquellos tiempos, tener la presencia de Dios en una casa era lo más glorioso. Es como decir, hoy tú tienes a Dios en tu vida, es lo más precioso, es lo más glorioso, es lo más maravilloso. Eso es lo más grande que tenemos. Es lo más importante que tenemos. En aquel momento no estaba en el espíritu humano, pero estaba representado en un mueble. Era la presencia de Dios en una casa. Pero en esa casa estuvo guardada 20 años sin manifestación. Sin que se manifestara la presencia de Dios. Y así ocurre en muchos creyentes. Muchos creyentes pasan años en la iglesia y carecen de manifestación, y carecen de transformación. Porque donde se manifiesta la presencia de Dios hay cambio, hay transformación. Pero donde no se manifiesta la presencia de Dios y la palabra de Dios no es una palabra del Espíritu, no hay transformación, no hay cambio. Pero donde se manifiesta ya conmigo hay cambio. Donde se manifiesta en bendición, donde se manifiesta en gloria, donde se manifiesta en milagro, donde se manifiesta en sanidad, donde se manifiesta acá en fuego, donde se manifiesta tal nube de gloria. Y a su nombre. Dile que está a tu lado que se manifieste la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero para que se manifieste, no tiene que ser como Abinadab, que la tuvo, pero la guardó, la escondió. Es un simple mueble, aquí la dejamos y nada pasó. 20 años. La presencia de Dios sin manifestarse. Dile que está a tu lado que eso no te ocurra a ti, dice. Que no te ocurra como Abinadab. No te descuide, no descuide la presencia de Dios, no descuide la oración, no descuide el venir al oculto, no descuide la palabra de Dios. No seas que como Abinadab en un sentido espiritual estés escondiendo la presencia de Dios y no se esté manifestando a través de tu vida. David fue a buscarla. ¿Sabe por qué la fue a buscar? No por el simplemente hecho de que necesitaba estar en la ciudad de David, sino porque no había noticia, no había nada que se haya manifestado o noticia de que el arca de Dios hubiese hecho algo en la casa de este varón. Porque donde la presencia de Dios está, la gente corre donde está la presencia de Dios. Amén. No pasaba que cuando Jesús estaba en una aldea, la gente lo seguía. Y la gente venía de ciudades enfermos a buscar a Jesús para que los... Porque donde Jesús está, ocurren cosas maravillosas. Entonces en la casa de este varón no ocurría nada. Porque no le dio el valor a la presencia de Dios. Hoy hay muchos cristianos, así como Abinadab, que no le dan valor. Solo se conforman en venir a los cultos, recibir una palabra profética, que el profeta le dé una palabra y solamente se quedan con esa palabra esperando. Y nada se te va a cumplir si tú no te alineas a esa palabra y no haces que esa palabra se cumpla y no buscas que esa palabra se cumpla en tu vida. No se va a cumplir. Si tú no te unes a esa declaración profética o a esa palabra y tú oras para que esa palabra, Señor, tú me hablaste, yo me uno a esta palabra que tú me hablaste a través de tu siervo. Yo voy a orar, Señor, y no voy a dejar de orar hasta que esto se cumpla, hasta que esto lo vea yo realizado en mi vida. Entonces Dios ve que tú recibiste su palabra, pero también te unes a esa palabra, que se tenga su cumplimiento. Entonces, dice que la transportaron en un carro. ¿Cómo iba el pueblo allá conmigo? Iba tan contento, iba alegre, iba a cantar. No es motivo de celebración cuando Dios viene a un hogar. Cuando antes un hogar carecía de conflicto, de peleas, de discusiones, pero ahora llegó Cristo y ahora comienza la armonía, ahora comienza, hay paz, hay palabras dulces, hay palabras amorosas, hay cosas que cambiaron. Antes éramos de una manera, pero ahora como la presencia de Dios está en nosotros, las cosas cambiaron. Eso no es motivo de celebrar, no es motivo de dar gloria, de glorificar
glorificar, decir gracias Señor porque llegaste a mi vida, gracias Señor porque en otro tiempo me hubiese vengado, en otro tiempo me hubiese agarrado de la esquina, en otro tiempo hubiese hecho locura, pero ahora tú llegaste y como tu presencia está en medio de nosotros, las cosas son diferentes. ¿Cuánto dicen? Había gozo, había sonido de trompeta, había sonido de salterio, había gozo y alegría. En un momento tanto gozo y tanta alegría. Eso tiene que haber en nuestros corazones porque el Señor está obrando en nosotros. Eso tiene que haber en nuestros corazones porque cuando Él viene a nuestra vida y le damos el lugar y cuidamos y valoramos su presencia, Él se va a manifestar de adentro hacia afuera. Y lo vamos a sentir, y lo vamos a experimentar, y lo vamos a disfrutar. Pero en un momento algo pasó. La alegría se convirtió en tristeza. Pero cuando llegaron, verso 9, a la era de Quidón, Usa, uno de los que guiaba el carro, extendió su mano, porque dice que en el libro, por ejemplo, de Samuel dice que los bueyes trastabillaron y se iban a caer, y se iba a caer el arca, y este varón llamado Usa extiende la mano para tocarla. Y la ira del Señor se encendió y lo mató. Murió. ¿Cómo puede ser que de un momento de alegría pasaron a un momento de tragedia? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué pasó esto? David cuando vio eso temió a Dios. Su corazón se afligió y se quebrantó porque murió un hombre. Murió un hombre que por ahí no tendría que haber muerto. Pero la ira de Dios se encendió. ¿Por qué? Se encendió la ira de Dios. David dijo en su corazón: no voy a llevar el arca del pacto a mi casa, o a la casa, o a la ciudad todavía. Él no entendía, escuche, él no entendía. Te quiero decir algo por el Espíritu. Hay cosas que tú no vas a entender en momentos de tu vida. Hay cosas que tú no vas a comprender cómo Dios obra en momentos de tu vida. Hay cosas que te han salido mal en algún momento de tu vida, que tú quisiste con las buenas intenciones, que tuviste hacer cosas buenas, pero no han traído un resultado favorable a tu vida. ¿Por qué? ¿No te ha pasado que en algún momento tú quisiste hacer algo bueno para Dios y no resultó como querías hacerlo? Y no resultó, y quieres, pero mi intención era buena. Yo lo hice de todo corazón y pensé que a Dios le agradaba, o pensé que las cosas iban a ser favorables o buenas, y no salió de esa manera, salió mal. ¿Cuánto dice amén? Entonces David quedó meditando y quedó afligido por esto, escuche, porque quedó afligido. Porque cuando uno hace algo, es como decir, escuche, para que usted entienda, cuando nosotros los pastores hacemos una actividad y la hacemos sin la guía de Dios y la hacemos por nuestra emoción y dijimos, bueno, vamos a hacer una noche de vigilia, pero no le consulté a Dios si era noche de vigilia o era que Dios quería que nosotros hagamos una vigilia como iglesia. Y yo la hago, por ejemplo, y digo, bueno, se me ocurrió hacer una vigilia y la hago, pero en esa noche nada ocurre. En esa noche no se manifiesta Dios, en esa noche no ocurre nada, no sentimos el fuego, no sentimos la presencia. No, entonces, ¿cómo me voy yo? Yo me voy triste. Mi corazón se aflige. ¿Por qué? Porque la intención fue buena, porque queríamos hacer algo que agradara a Dios, algo que alegrara el corazón de Dios, que nosotros oramos a Dios para buscar su favor, pero Dios me dice, no, yo no quería eso para ahora. Uno queda afligido, uno queda triste, uno queda diciendo, Dios, ¿qué pasa? ¿Acaso Señor no me respaldas? ¿Acaso que estoy haciendo las cosas mal? Bueno, David se sintió de la misma manera, porque la intención de David no era buena llevar el arca. No era buena volver a traer la presencia. Sí, era buena.
Pero algo pasó que quebrantó su corazón y dijo: esperen, no llevaremos el arca del pacto a la casa. Verso 13. Ahora voy a explicar por qué. Y no trajo David el arca a la casa, a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom. ¿A dónde llevó el arca? A la casa de un hombre llamado Obed-Edom. Obed-Edom, según la palabra, es un hombre de la descendencia de Leví. Se dice, según los estudios, estudiando un poco la persona de Obed-Edom, era hijo de Jetudún, portero del tabernáculo. Eran personas que estaban al servicio del tabernáculo. ¿No dice amén? Entonces David lleva, dice, por este quebrantar, por este suceso trágico, dijo: no voy a llevar la presencia de Dios a la ciudad de David, no la voy a llevar. Vamos a dejar en la casa de Obed-Edom. Yo creo que David tenía que meditar un poco en lo que pasó y preguntar a Dios por qué ocurrió ese suceso. No hay momento que cuando las cosas no salen bien, nosotros vamos a decir: Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Por qué ocurrió esto, Señor? ¿Por qué no salió de la manera que por ahí en mi corazón pensaba que tenía? ¿Por qué no te manifestaste? ¿Por qué, Señor, no? ¿Por qué no me respaldaste? ¿Por qué no estuviste conmigo, Señor? Las intenciones son buenas, no eran malas, pero no es esto no es por la intención que tengamos, es según la alianza de Dios. Tú puedes tener muchas buenas intenciones para hacer para Dios, pero si no es dirigido por Dios, tus buenas intenciones no bastan. Tú puedes hacer un montón de cosas, pero si eso no es guiado por Dios, no bastan tus buenas intenciones. David, la intención fue buena, no fue mala. A Dios le agradó, pero algo pasó. Entonces el arca fue a la casa de este hombre llamado Obed-Edom. Escuchen, y esto me sorprende, esto es poderoso. Nosotros tenemos que tener una actitud de Obed-Edom. ¿Qué dice el versículo 14? Y el arca de Dios estuvo con la familia. De conmigo, con la familia. ¿De quién? De Obed-Edom. En su casa, ¿cuánto tiempo estuvo? ¿Cuánto? ¿Y qué pasó en esos 3 meses? ¿Qué dice la Biblia? Lo bendijo. Y bendijo todo lo que tenía. Obed-Edom era un levita. Obed-Edom venía de una descendencia sacerdotal. Y Obed-Edom sabía cuán importante era el arca del pacto. Y esto me da a entender algo muy poderoso, que cuando el arca llegó a la casa de Obed-Edom, Obed-Edom la recibió con una alegría tan grande. Obed-Edom dijo: la presencia de Dios vino a mi casa. ¿Y qué pasa cuando la presencia de Dios viene a la casa de alguien? Y cuando esa presencia se siente aceptada, cuando esa presencia se siente amada, cuando esa presencia es lo más importante para esa persona. En 20 años que estuvo en la casa de Abinadab no hubo manifestación de Dios, no hubo bendición de Dios. Estuvo como un simple objeto, como un simple mueble lleno de polvo y de tierra, pero nada ocurrió. Pero vino a la casa de este varón y en 3 meses lo bendijo. En 3 meses hubo cambio, en 3 meses la gloria se manifestó, en 3 meses hubo transformación. Eso pasa en la vida de un creyente. Cuando tú valoras la presencia, cuando tú amas la presencia, no vas a estar 20 años en una iglesia sentado. En 3 meses Dios te puede levantar, en 3 meses Dios te puede ungir, en 3 meses Dios te puede usar, en 3 meses te puede derramar sobre ti, en 3 meses te restaura, en 3 meses bendice tu casa, porque la presencia de Dios
presencia de Dios vino a mi casa. Y no solamente dice que toda su familia, porque cuando la bendición abarca todo tu entorno, no te abarca solo a ti, abarca a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, abarca a tus hijos, abarca todo lo que está ahí. La presencia de Dios cuando está en tu vida, abarca. Por eso dice que su misericordia se extiende para siempre. Cuando esa presencia es amada, cuando esa presencia es valorada, cuando esa presencia es deseada, cuando la presencia de Dios es deseada, va a haber cambios, va a haber manifestación. Obedó en 3 meses, solamente en 3 meses hubo cosas poderosas. En 3 meses Obed-Edom fue bendecido, prosperado. Su familia fue muy bendecida. Cuando hablo de bendición, hablo del Espíritu. Cuando tú tienes su presencia y le das el valor que se merece Él, el único valor se merece la presencia. Tu vida es diferente, la presencia de Dios cambia todas las cosas. Glorifica a Dios en su momento. El Señor me hablaba y me decía: hijo mío, en esta generación, en medio de este pueblo, de este siglo, esta generación no ama mi presencia. Esta generación hoy en día no quiere saber nada conmigo, no quiere tener relación conmigo. Pero tú, hijo mío, haz que mi pueblo, haz que mis hijos me amen, haz que me valoren, haz que me deseen. Yo voy a poner ese deseo. Solo tú dile lo que yo quiero con ellos. Glorifica a Dios en esta noche. Levanta tu mano, porque yo siento la presencia de Dios aquí en esta noche. Pero si para tu vida es más importante otra cosa, si priorizas otras cosas más importantes que la presencia de Dios, vas a ser como una Abinadab, vas a tener el mueble, vas a tener la presencia, está en tu vida, pero está estancada, está ahí, y Él de adentro te dice: hijo, yo quiero hablar contigo, y tú no quieres. ¿Qué pasa? Pero cuando eres como un Obed-Edom, te conviertes en alguien que eres bendecido, eres prosperado, tu vida crece. Oh, en poco tiempo tu vida es transformada, es cambiada. Hay cosas poderosas que ocurrirán. Por eso vemos cristianos que pasan años en la iglesia y siguen siendo lo mismo, siguen siendo creyentes con mañas, con mentiras, siguen siendo creyentes murmuradores, creyentes divisores. ¿Pero por qué? Porque la presencia de Dios no está, porque no le han dado el valor, porque cuando Dios viene, Dios cambia toda tu vida. Cuando la presencia de Dios viene, las cosas son diferentes. Obedón, 3 meses en Obedón. En Obedón las cosas cambiaron en poco tiempo. Obedón, me imagino que cada mañana con su familia se arrodillaba delante del arca del pacto y decían a su familia: miren, hijo mío, mira, esposa mía, mira, tenemos la presencia de Dios en nuestra casa, vamos a rendirle adoración, vamos a rendirle culto, porque Él es la presencia de Dios mismo en nosotros, en nuestra casa. Él está aquí. Vamos a arrodillarnos, postrémonos ante Él y adoremos su santo nombre. Y la presencia de Dios empezó a manifestar de una manera gloriosa, que la familia de Obedón comenzó a ser bendecida, comenzó a levantarse, comenzó a ser conocida, comenzó a propagarse la noticia. Las noticias se propagan cuando los creyentes
evangelio diga, ay no, ese hermano, 20 años en la iglesia y sigue con mentiras, sigue engañando, robando. Ese no es un creyente. Pero qué bueno es cuando dicen de ti, ese hermano yo lo conocía, era un borracho, un adicto, pero en 3 meses no sé qué pasó, en 3 meses una nueva persona, en 3 meses cambió su forma de hablar, en 3 meses se viste de otra manera, cuando habla es amable, es dulce. ¡Ay! Eso es porque la presencia de Dios lo transforma. Qué bueno es cuando hablan de la iglesia, digan, esa iglesia antes estaba torcida, pero la presencia de Dios llegó y comenzó a ser valorada y comenzó a ser amada, y esa presencia comenzó a traer cambio, dirección, guianza del Espíritu. Ahora en esa iglesia está la presencia, ahora en esa iglesia hay poder. ¿Por qué? Porque aman la presencia de Dios. Pero cuando tú no amas la presencia, te conviertes en un sentido espiritual como Abinadab, que tuvo 20 años en la presencia, pero no hubo manifestación. No hubo gloria, no hubo presencia, no hubo cambio. Abinadab 20 años siguió su vida como sacerdote, pero no pasó nada. Pero Obed-Edom en 3 meses hubo gloria, en 3 meses hubo bendición, en 3 meses hubo cambio, en 3 meses hubo gloria. Aleluya. Siga adorando, yo voy a seguir relatando la historia, porque es poderoso. Es poderoso lo que está pasando. Dice que la noticia llegó a David, porque las noticias corren, el boca a boca, el decir, el hablar, llega a los oídos de todos. La noticia llegó al rey y dijo, le dijeron al rey, rey, la presencia de Dios en la casa de Obed-Edom lo bendijo, hubo bendición en esa casa. Esa casa donde tú dijiste que vaya al arca del pacto, hubo bendición. Obed-Edom y toda su familia han crecido, han sido bendecidos, han sido una familia que ha marcado la historia. Y eso tiene que hablar de nosotros, que hay cambio, que hay transformación, que la presencia de Dios está en nosotros orando, está trabajando, que está ministrando, pero cuando le damos el valor, cuando la amamos, la cuidamos y le decimos te queremos, Señor, amarra a ti. La presencia de Dios. Dice que David oyó y se alegró. ¿Y sabe lo que le causó a David? Una alegría inmensa. Le causó una alegría tan grande de escuchar la buena noticia de Dios en la casa de Obed-Edom. ¿Sabe lo que ocurre? Primero se alegra Dios en tu vida y luego se alegran los que te aman, se alegran los que ven tu cambio, se alegra tu familia, aunque algunos te van a criticar, pero otros se van a alegrar de cómo tu vida está cambiando, otros van a verte diferente, ya no te van a ver más triste, ahora te ven contento, ahora te ven feliz, ahora te ven que tú eres un cristiano que amas a Dios, ahora te ven tu rostro resplandece. David se alegró con su Dios porque bendijo a este varón llamado Obed-Edom.
hubo gozo en él. Y él dice que les habla todo y dijo: amado pueblo, amado sacerdote, hubo bendición, Dios bendijo a Obed-edom. Ahora sí, le dijo, pero esperen, vamos a consultar a Jehová. Si a ustedes han ido adorando a Dios, yo le dije que él iba a decir, porque David se quebrantó, de un momento pasó de la alegría a la tristeza por la muerte de Usa, pero ¿cuál fue el causante de esta situación? Hay principios que Dios establece en la Biblia que no se tienen que cambiar por nada. Hay principios que Dios estableció. Uno de los principios era que el arca del pacto tendría que ser llevada por los levitas. Los hombres tenían que llevar el arca del pacto. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué hizo David? La montó en un carro tirado por animales, y a eso Dios le desagradó. ¿Qué significa espiritualmente? Significa que muchas veces el hombre quiere hacer la cosa a su manera y no la hace a la manera de Dios, no la hace según los principios de Dios. Entonces, cuando la hacemos a nuestra manera, fracasamos, perdemos, somos derrotados. Dios le dijo: mis levitas tienen que llevar mi arca. Ellos son los que fueron santificados para llevar. Ellos son los únicos que pueden. Solamente los levitas lo podían hacer. No era el carro. El carro simboliza. El carro y los animales simbolizan el hombre queriendo hacerlo a su manera. El hombre queriendo hacerlo como quiere. Pero esto no es como queremos. Esto es como Dios lo establece. El capítulo 15, sigue adorando, verso 2 dice: entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca y le sirvan perpetuamente, dice Dios. David entendió y dijo: ahora entiendo. No era de la manera que teníamos que traer el arca con los carros, con los animales. Lo hicimos de una manera imprudente, de una manera humana. Era la manera de Dios. Dios dijo que perpetuamente los levitas tenían que llevar el arca. Por eso Dios se enojó, porque el hombre hizo como quiso y no consultaron. David se le olvidó en un momento, o no tuvo el entendimiento de cómo era la manera de trasladar el arca. Y Dios exigió y dijo en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, que los levitas lo tendrían que cargar. Adora a Dios. Dios no se puede manifestar en la carne. Dios no se va a manifestar en gente carnal, solo en aquellos espirituales que carguen su presencia. Las emociones y la carne son del Adán caído, pero el Espíritu procede de Cristo, de nuestro Redentor y Salvador. Y esa es la manera que Dios se quiere manifestar por medio del Espíritu. Entonces dijo David, ellos son los que tienen que llevar el arca. Y congregó David a todos en Jerusalén, a los sacerdotes, y los santificó para que vayan a buscar el arca. Hoy va a haber una santificación para nuestras vidas, dice Dios. ¿Sabe por qué Dios nos tiene que santificar? Porque lo que llevamos adentro es algo santo, es algo maravilloso, y debemos santificar nuestras vidas en esta noche. Porque lo que nosotros cargamos es la santidad, es la presencia
Es muy fuerte el fuego que hay, hermano, esta noche va a quemar todo lo que no es de Dios. Todo lo que no es de Dios se va a comenzar a quemar. Él lo va a comenzar a santificar en esta noche. Esto no es las intenciones buenas que tengamos. Esto es conforme al deseo y a la voluntad de Dios. Tú puedes decir, voy a visitar a un hermano, pero por ahí no era que Dios quería que vaya. Tuviste una buena intención y fuiste, y ese hermano te contaminó, te habló mal. Eso no era de Dios, Dios no te dijo que vayas. Tú tuviste un buen deseo de visitar y compartir, pero Dios te dijo, y tú no le preguntaste a Dios, y fuiste, y ese hermano te destiló el veneno, te destiló mentiras y engaños, y Dios no te dijo que vayas. Cuando no somos guiados por Dios, comenzamos a cometer muchos errores. Cuando no somos dirigidos por Dios, comenzamos a cometer errores tras errores. Pero cuando comenzamos a relacionarnos con Dios y comenzamos a cuidar, amar esta presencia, Dios nos dice hasta qué lugar tenemos que ir, a quién tenemos que ver, a quién tenemos que visitar, a quién tenemos que ir. Y Él te va a preparar si tienes que ir con una palabra. Él te va a decir si tienes que hablar o callar. Tienes que decir en el momento justo o callar en el momento justo lo que tengas que hablar. Él no te va a dejar hablar algo que puede dar perjuicio, daño, sino que Él te va a hablar cosas que realmente vengan de su corazón. Recíbelo en esta noche. La presencia de Dios está aquí. Dile, Señor, a partir de hoy, guíame cómo orar, guíame cómo proceder, guíame cómo actuar, guíame, Señor. No quiero ser emocional, impulsivo, no quiero ser un creyente moviéndome a mi manera. Guíame, Espíritu Santo. Porque yo anhelo tu presencia como veedor. Yo voy a cuidar tu presencia como veedor. Yo la voy a valorar, la voy a amar, la voy a cuidar, la voy a desear, Señor. Rica la batalla. Oh, aleluya. Yo siento el fuego de Dios aquí quemando. Él está quemando, está quemando, está quemando, está quemando. Está quemando. ¿Saben qué pasó cuando trajo el arca del pacto? Dice que venían cargando el arca y comenzaba a ver alegría, gozo. Ahí es donde menciona que David entra danzando el calzoncillo. Ahí es donde David viene danzando el calzoncillo y la presencia de Dios, el arca de Dios viene delante y él está danzando, dando alegría y gozo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios retornaba a la ciudad de David, a la ciudad de Israel. Cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, tiene que haber gozo. El cristiano que no está en gozo es porque le está faltando la presencia. Porque el cristiano que tiene gozo es porque la presencia de Dios está, porque está alojado en su espíritu. Puede pasar un momento de tristeza, no voy a decir eso. Puede pasar un momento difícil, pero nadie te va a robar el gozo de Dios. Nadie te va a quitar el gozo de la salvación. Nadie va a arrancar de ti eso tan poderoso. Y David danzaba y glorificaba a Dios. Y todo el pueblo celebraba que la presencia de Dios volvía a la ciudad de Israel. Ahora Dios estaba en medio de su pueblo. ¿Saben lo que
que me dice Dios, yo quiero estar, no en medio, dentro, yo estoy dentro, pero quiero que a partir de hoy me den el lugar para que me manifieste más dentro de ustedes. Rica la vaca y la vaca. Sé como un novedor en este tiempo. Cuida su presencia, valórala, ámala. Cuídala. No la descuides. No la tengas en poco. No digas, Señor, bueno, me perdona, peco y me perdona. No, no. Cada vez que hacemos algo, ofendemos, lastimamos a Dios, entristecemos su corazón. Pero cada vez que nos arrepentimos, le decimos, perdóname, Señor, no voy a cometer el mismo error. Estamos nosotros dando lugar a que la gloria de Dios venga sobre nosotros. Yo siento una gloria muy fuerte, hermano, en esta noche. Siento una gloria muy fuerte. El Señor me hablaba por medio de esta palabra y me dijo, hijo mío, yo vine por causa de que ustedes han entrado en este mover y aman mi presencia. Y el Señor me habló y me dijo, por cuanto tú te alineaste a mi palabra, por cuanto tú te alineaste a mis verdades y comenzaste a dejar cosas que a mí no me agradaban, tú y mi sierva y tu familia, y comenzaron a entrar en este nuevo tiempo, mi gloria se va a intensificar y así va a ser en todos aquellos, me dijo el Señor, que amen mi nombre y se dejen tratar por mí y comiencen a dejar que yo obre en sus vidas y no pongan pretexto, sino que me dejen para que yo obre en medio de sus vidas. Oh, aleluya. Adora a Dios un momento, la presencia de Dios está aquí muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte está Dios aquí en esta noche tocando, tocando nuestros corazones en esta noche. Como lo bendijo Dios a Obedón en 3 meses, un cambio extraordinario. Una gloria tan fuerte en tan poco tiempo, ese Obedón se entregó de corazón a Dios. No le importó más nada que Dios, que la presencia, que el arca, no hubo nada que le interesara. No hubo mujer, no hubo hombre, no hay dinero, no hay nada más importante que la presencia de Dios. Hasta aún no hay ministerio, no hay lugar en la iglesia. Eso es secundario, lo más importante es su presencia en nosotros. Porque ¿de qué me sirve tener un ministerio si su presencia no está conmigo? No me sirve de nada. Si Él no está, nada de ese ministerio se cae al suelo, ese ministerio va a fracasar. Pero si Él está con nosotros, ese ministerio, que no es mi ministerio, es el ministerio de Él, es todo de Él. Ahora. Yo quiero liberar esta palabra para ti, que si tú como Obedón en estos meses que vienen le das el lugar, amas a Dios, tu vida rotundamente dará un giro de 180 grados más poderoso. El Señor hará cosas más gloriosas. Recíbela, recibe esta palabra si tú la crees, recibe esta palabra si tú la recibes y la crees. Tu vida en 3 meses será gloriosa, poderosa, porque habrá cambios poderosos. Esto es para aquellos que lo creen y esto es para aquellos que toman la palabra. Como Obedón, esa presencia está. Ahora no está en un mueble, ahora está en tu espíritu, ahora está dentro de ti viviendo. Ahora tú eres el arca y lo que está dentro es la presencia. Recíbela.
La presencia de Dios está aquí. ¿Y sabe lo que me decía el Señor? Tu casa será diferente. Los hijos rebeldes, los hijos que no quieran llegar a la iglesia a causa de esa gloria que está en ti, si tú la buscas, la amas, esa gloria se va a hacer vista en toda tu familia, y toda tu familia será alcanzada. Tus hijos serán alcanzados, tu esposo, tu esposa, todos serán alcanzados por esta gloria. Ahí está, recibe, ahí está, recibe, ahí está, recibe, ahí está, recibe, ahí está, recibe en esta noche. Adora, 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 adora. Es muy fuerte esta unción, es muy fuerte esta unción, es muy fuerte, es muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego quemando, fuego quemando, fuego quemando en esta noche. Rica la basura, la macana, la macaria. Esos sentimientos de tristeza que gobernaban, de dolor, de angustia, se van a ir de tu corazón. El Señor te hace libre en esta noche para que reciba la presencia, para que reciba su espíritu. Él te hace libre de tormento, Él te hace libre de todo dolor, para que en esta noche reciba, para que en esta noche seas impartido, para que en esta noche la gloria, la presencia, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Es muy fuerte, 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 muy fuerte. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Recíbelo, 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 recíbelo en esta noche. Ricarama sonda la macana. Ricarama canta la macana. Ahí está. Tómense de la mano en esta noche, tómense todos. En esta noche yo invito que vengan aquí adelante. El fuego está aquí.